Cuando hablamos de Psicosis es imposible no acordarse de esta escena, tan difícil es de olvidar que ha sido replicada, parodiada y referenciada hasta la saciedad, en todo tipo de formatos y medios. Pero, ¿por qué? Vista en retrospectiva, quizá a muchos no les parezca una gran escena, o puede que la vean como una que no haya envejecido especialmente bien. Que, por cierto, no opino esto en absoluto, pero entendería que el cuchillo, los planos evitando mostrar los cortes y la sangre y el montaje, puedan parecerle artificios evidentes a un espectador que consume cine más actual. Sin embargo, el brutal impacto de esta escena de Psicosis parte de una época en la que había una brutal censura. Época que luego cambió gracias a la llegada de la Nouvelle Vague en Francia y los movimientos activistas y culturales en Estados Unidos que trajeron consigo la desenfrenada década de los 70, una que estuvo marcada por el cine de explotación más contestatario y creativo, lleno de temas que muchos en la época consideraban burdos o vulgares, y compactando en lo profundo de esas temáticas una crítica feroz hacia la autoridad, la censura y el decoro. Pero esos no eran los 60, al menos en sus inicios. El cine de comienzos de esta década, sobre todo el estadounidense, estuvo muy marcado por una época heredada de los 50 en la que la mayoría de cineastas no arriesgaban, carcomidos por un academicismo que estaba matando el atrevimiento en las salas, y sobre todo vigilados por las grandes distribuidoras y su mayor arma, el código Hays, la censura promovida por los productores hollywoodienses de principios de los años 30. Pero había un tipo cuya cabeza no podía contener tanta creatividad y ansiaba convertirla en imágenes en movimiento, el maestro del suspense y uno de los directores más memorables de la historia del cine, Alfred Hitchcock. Y con esta escena de Psicosis no solo demostró un formidable talento para componer imágenes, sino que también hizo alarde de un ingenio para esquivar la temible y caníbal censura, y no solo evadiéndola, sino también desafiándola con armas cinematográficas y provocando su cuestionamiento. Hoy analizamos una de las escenas más míticas de la historia del cine, que también cuenta con la que es, probablemente, la imagen más recordada e icónica del séptimo arte: la ducha de Psicosis. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. En Psicosis el argumento me importa poco, los personajes me importan poco. Lo que me importa es que la unión de los trozos del film, la fotografía, la banda sonora y todo lo que es puramente técnico podían hacer gritar al público. Creo que es para nosotros una gran satisfacción utilizar el arte cinematográfico para crear una emoción de masas, y con Psicosis lo hemos conseguido. No es un mensaje lo que ha intrigado al público, no es una gran interpretación lo que les ha conmovido, no era una novela de prestigio lo que les ha cautivado. Lo que ha emocionado al público era el film puro. Creo que una de las claves para entender el éxito de Psicosis es este fragmento de la charla entre Truffaut y Hitchcock en el famoso libro que ya todos conocemos. Hitchcock se sentía orgulloso de haber creado una película cuyo éxito radicaba en lo estilístico, en las herramientas visuales que embargaban una historia que él mismo admitía no tenía nada que la pudiera hacer memorable o diferente. Si hoy en día Psicosis permanece como una película grandiosa, es por todos los elementos que forman el continente de la misma, y la escena de la ducha contiene todos esos rasgos, toda esa personalidad que le imprime el autor británico. Pero antes estaba hablando de censura y ese es un melón muy interesante. Psicosis no tiene escenas explícitamente violentas ni hechos demasiado escatológicos si omitimos el cadáver de la madre, y a pesar de ello, esta película se enfrentó de manera cruenta a los censores estadounidenses. Al final, la habilidosa labia del director británico le permitió mantener su metraje prácticamente intacto, pero eso no quitó que muchas de las secuencias que vemos a lo largo y ancho de la cinta estén influenciadas por la brutal censura que asolaba las producciones realizadas en suelo americano. Pero Hitchcock ya era un perro viejo experimentado en estas lides, y gracias a sus técnicas a la hora de filmar la violencia, la crueldad y lo grotesco, consiguió transmitir más que una imagen directa o cristalinamente documental. La magia de Psicosis se basa en la sugerencia.
en todo aquello que no vemos pero sentimos, en las sombras, en la cadencia asesina del montaje, en las formas rígidas, en los músculos tensionados y en la escalofriante sonrisa de Norman Bates. En cada imagen de ese retorcido juego de sombras está el suspense, la malicia de esta historia y lo inquietante de la dichosa escena de la ducha. En este momento sabemos que Marion, quien ha sido presentada como protagonista, está huyendo de una amenaza que se halla latente en todo momento. Al llegar al hotel se nos presenta una situación extrañamente alarmante, pero saltamos a la escena de la ducha en la que Marion, por primera vez en gran parte del metraje, se siente a gusto, cómoda y segura. A pesar de que esas emociones las representa de forma muy expositiva Janet Leigh, Hitchcock también lo hace desde el aspecto visual. Hay algo curioso en la rigidez de los planos de la ducha. En primer lugar, con el nadir, simulando el subjetivo de Marion, y luego de nuevo otro estático en una angulación normal. La quietud del cabezal y la forma en la que brota el agua tienen un componente extraño en contraste con los planos de Marion. En los suyos hay movimiento, de la actriz, claro, una ligera armonía que se encuadra sobre los simétricos azulejos en la pared. Los insertos de ese cabezal parecen un aviso, un adelanto de cómo el agua, al igual que la sangre, brotará en esa ducha. Si nos fijamos en la composición de la escena a través del montaje, nos daremos cuenta de que Hitchcock está girando alrededor de Marion dentro de la ducha, pero no a través de movimientos circulares, sino mediante cortes. Y todos los planos son estáticos, a pesar del ritmo interno que le imprime la actriz con sus movimientos. Hasta que, de repente, nos hallamos frente a la cortina, lo que funciona como una barrera que protege la intimidad e integridad de la protagonista. Cuando aparece este plano, gracias a su composición, sentimos subconscientemente que hay un espacio que rellenar. No es como los azulejos, que funcionaban como una masa uniforme que daba sentido al fondo. Aquí la cortina difumina el background y genera una incomodidad, una sensación de imprevisibilidad. Y entonces entra Norman. El blanco y negro es sublime y una elección que en esta película funciona de maravilla. No es que no se hicieran películas a color en esta época, sino que el bueno de Alfred decidió hacer esta película en blanco y negro por varias cuestiones, además, evidentemente, de la presupuestaria. En primer lugar, se debe a que el blanco y negro acentúa las sombras, generando contrastes entre la luz y la oscuridad que envuelven los escenarios en una atmósfera opresiva y lúgubre. Deshacerse del color no convierte el contenido en algo triste y decadente per se, ayuda, sin duda, pero la clave es la metodología lumínica y su aplicación sobre esta escala de grises para hacer del relato uno inquietante y sombrío, embargando de oscuridad los lugares y los eventos más calamitosos. Las sombras, de pronto, junto a los colores más ennegrecidos, ilustran peligro, y esto lo vemos desde el principio de la película un buen puñado de veces, desde el propio Norman hasta Marion, y además la ausencia del ruido visual que genera intrínsecamente el color redirige nuestra atención a la acción y todo, desde el planteamiento, pasando por la sugerencia y hasta la propia ejecución, pasa a ser volátil. Aquí, con la aparición de Norman, vestido totalmente de negro y en contraste con la luz de la estancia y la desnudez luminosa de Marion, sentimos ese escalofrío. Ya no es solo por la invasión de la intimidad, es por esa forma oscura que se mueve en el fondo del plano, como si fuera una sombra maligna adentrándose en el lugar. Y con esta anticipación, Hitchcock ha empleado el recurso que le convirtió en maestro, el suspense. Aunque es cierto que esta película bebe del misterio de los asesinatos y el misticismo de la madre de Norman, hay un montón de elementos que son inherentes al suspense, y este es uno de ellos: la inserción de algo que la protagonista no puede ver, esperar o sentir, y en cambio los espectadores sí. 15 segundos dura el acercamiento, y no solo lo hace Norman, la cámara también. Por primera vez en la secuencia tenemos ritmo interno a través del movimiento de la propia lente, y el movimiento lo emplea Hitchcock para deshacerse de Marion y transitar del plano del suspense al plano emocional. La aparición de esta terrorífica sombra no la vemos junto a Marion, sino que el movimiento nos ha llevado de la mano desde el suspense y la empatía hacia esta mujer en la ducha hasta su propia perspectiva. Literalmente, con este movimiento, Hitchcock nos quiere poner en la piel de Marion, en cómo su intimidad ha sido violada, en lo susceptible que se siente, sin escapatoria, desnuda, frente a una persona armada y completamente desconocida. De hecho, el plano en el que el asesino aparece es casi un subjetivo de Marion, simulando su perspectiva. La sombra dura sobre el cuerpo, conseguida gracias a un gran efecto de contraluz, resulta inquietante, es casi inhumana. El cuchillo en alto ya denota esa violencia que, comentaba, sugería Hitchcock, una que no puede vehicular materialmente, pero sí insinuar. Y aquí empieza la magia.
La música estalla de repente y sin previo aviso, hecho que ya había presentado el director previamente en las escenas de tensión, pero aquí las notas que articulan este tema parecen puñaladas. Cada una de ellas evoca esa violencia y neurosis que perseguían a Marion a lo largo del inicio del film, pero aquí esa tensión estalla. El uso del pellizcado a través de las cuerdas, junto a esos agudos que parecen estallar nuestros tímpanos, aceleran un proceso escénico que, de no contar con un tema tan excelente, tendría la mitad de fuerza. La música de Bernard Herrmann es excelente, y Hitchcock esquiva la censura y sugiere la violencia a través de esta música y el elemento que más sobresale sin ningún tipo de discusión: el montaje. La sucesión de planos sigue la escuela del montaje rítmico del soviético Sergei Eisenstein. Los planos se entrecortan al compás de las puñaladas, pero también de los gritos y de la música. Todos los elementos sonoros son extremadamente violentos, sin necesidad de un acompañamiento especialmente gráfico, ya que lo que Hitchcock pone en práctica es una descomposición del ritmo natural de la escena para construir uno trepidante e incesantemente asfixiante. En un total de 23 segundos somos testigos de 33 cortes de plano, evidentemente de montaje, pero planos de rodaje también hay unos cuantos. De hecho, la escena acarreó 7 días de filmación, a lo que Hitchcock se refirió como uno de los pocos caprichos que tuvo en la película, separándose del aspecto de telefilm que, según él, embarga el resto del metraje. De todos estos planos, los que siempre se quedarán en mi memoria por lo impactante son los 3 primeros. El cambio de primer plano a primerísimo con el consiguiente plano detalle de la boca, mientras el grito da paso a lo visual, funciona con una intensidad acertadísima. Con ese acercamiento tan visceral y punzante, intuimos el horror que está a punto de desatarse en esa ducha. Y no una, ni dos, sino hasta 3 veces. También cabe resaltar el tamaño de los planos. Al inicio de la secuencia eran abiertos y representaban ese bienestar y comodidad de Marion. Los insertos en planos detalle de la ducha parecían profetizar lo que ocurriría poco después. Durante el asesinato, todos los planos, que antes eran abiertos, ahora están encorsetados en detalles que encierran a Marion y se centran en lo sensorial a través de diferentes partes de su cuerpo, además de los recursos del cuchillo. Los tamaños de plano tan claustrofóbicos y con tan poco aire simbolizan esa escapatoria que difícilmente ve la víctima, y además de su funcionalidad, que es causar una sensación de caos, contiene el elemento que lo hace perturbador para la audiencia, y es la cantidad de puñaladas que recibe el personaje en diferentes partes de su cuerpo. No enseña el cuchillo entrando en la carne, no sabemos dónde da, pero por la cadencia de los planos y su tamaño, casi sentimos el asesinato en nuestras propias carnes. El alarido de Janet Leigh es sumamente perturbador y, además de su credibilidad, consiguió alzarse como uno de los gritos con mayor legado en el panorama cinematográfico. Otro detalle que suma lo perturbador son los movimientos robóticos y prácticamente inhumanos del asesino. Su frialdad y negrura lo hacen parecer un ente ajeno a cualquier atisbo de humanidad, como si fuera una violencia mecánica, pero aún así brutal. Como último detalle, me fascina que Marion, sin posibilidad de huir de esta matanza, se dé la vuelta y se encuentre con esa pared aséptica, que ahora solo sirve como testigo de su muerte. Después de estos 23 segundos de puro frenesí, marcados por el caos, la violencia, la vulnerabilidad y el salvajismo, el montaje comienza a ser más armónico. La música también se calma a pesar de que las punzadas sigan ahí, ya perdiendo el ritmo del asesinato y hundiéndose de la misma forma que la pobre Marion. Cuando antes hablaba de cómo sugería la violencia a Hitchcock, también me refería a este tipo de cosas. Puede parecer una tontería, pero la brusquedad que inspira el plano de la cortina despegándose de la barra es tan potente como una puñalada. El cuerpo de Marion cayendo sin vida contra el suelo también lo es, y la sangre, a pesar de escasa, resulta en un recurso más expresivo que tangible. Su sangre se va por el desagüe de la misma forma que el agua, fuente de vida, y la ducha no cesa mientras la volvemos a ver desde un plano nadir, como el de antes, parece que purificando a Marion, arrastrando la sangre y las pruebas del delito, arrancando el último litro de vida que pudiera quedar dentro de la joven, dejada a la perdición, como veremos después con su coche precipitándose en el lago. Hitchcock se centra en el discurrir del agua hasta el desagüe para enfatizar esa perdición que mencionaba, también como una metáfora a la muerte, al vacío que nos lleva sin remedio hasta dejarnos en el olvido, también la finitud y la fragilidad de la belleza, como al final acaba convirtiéndose en nada. Y para culminar una de las mejores escenas de su carrera, el director británico encadena el desagüe con el ojo sin vida de Marion, uno que antes simbolizaba belleza y vitalidad, ahora puesto a la misma altura que el lugar que conduce a las alcantarillas, a la podredumbre, allí donde van los restos que nadie quiere. Marion se ha convertido en un cacho de carne,
después de morir de una forma horrible y dolorosa, y sin poder protegerse en ningún momento, en uno de los peores escenarios que podría imaginar un ser humano, y sin ni siquiera saber por qué. Este momento es magistral por todos los recursos expresivos que he comentado, pero también por el valor narrativo. Marion fallece en este punto y llevamos 48 minutos de película, después de habernos hecho creer que sería la protagonista de esta historia, subvirtiendo algo que, para la época, sin duda era novedoso y sorpresivo. De hecho, ¿qué demonios? ¿En qué película del siglo XXI es considerado normal que el supuesto protagonista muera a los 48 minutos de metraje? Que, considerando los estándares de hoy en día, sería más o menos a la hora y 20. Nos descoloca completamente y además acentúa una sensación que Hitchcock no solo grabó en el título de la película, sino también en el estilo neurótico y persecutorio que la caracteriza: la psicosis. Una escena para la historia. Hasta aquí hemos llegado. El cine de Hitchcock es uno de los más interesantes y trascendentes que ha habido en el panorama cinematográfico, y Psicosis, tanto por esta escena como por el resto del metraje, es una película con tantas virtudes que abruma. Un film que 64 años después sigue maravillando por sus herramientas, recursos e ingenio. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like, quedan 2 escenas legendarias más para rematar el mes de Halloween, y ahora no levantaré el pie del acelerador. Si tenéis un colega que diga que las pelis de antes son aburridas o inverosímiles, compartidle este vídeo, haced pedagogía, amigos míos. Y si no estáis suscritos, ya sabéis lo que hacer. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.